Tenemos también la presencia del decano. Quiero agradecer al decano por estar acá y especialmente a los tres comentaristas que van a discutir el trabajo de Karina, a don Miguel Launer. Ya los voy a presentar bien, pero para que sepan que están acá, don Miguel Launer, Francisca Cancino y Francisco Vergara. Entonces, sin más, los dejo con Karina, que es antropóloga chilena, antropóloga de la Academia de Humanismo Cristiano, doctoranda del IUAR en Suecia y una encantada de estar acá en Chile de vuelta después de 14 años viviendo en la ciudad de Malmö. Karina, adelante. A ver. ¿Tengo que hacer algo con esto? No. ¿Se escucha bien? Vale. Bueno. Oye, primero que nada quiero agradecerle a la UDLA por haberme invitado, a la facultad. Quiero agradecerle, por supuesto, al Centro de Producción del Espacio, que me ha acogido durante estos 2 meses, y principalmente a Ricardo Green por haberme... por hacer estas cosas entretenidas que hacemos a veces. Estoy súper contenta de estar aquí, me siento realmente súper honrada de poder conversar con ustedes respecto a esta cosa, a este tema de la vivienda y el cambio de modelo en Suecia. Por supuesto, estoy súper honrada de que esté don Miguel Launer acá, que es un tremendo referente para todas las personas que nos dedicamos al tema de la vivienda y sobre todo cuando tiene que ver las políticas de Estado en el tema de la vivienda. Lo que les voy a contar hoy día es la base de mi investigación doctoral, que está terminando. Yo presento ya la última parte de esto en septiembre y luego defiendo la tesis doctoral en marzo. Así que esto es básicamente el argumento de mi tesis, ¿vale? Y les voy a... hay algunas cosas que, por favor, si las estoy dando por sentado, después en la ronda de preguntas, por favor, pregúntenmelas, porque es muy difícil cuando uno ya, como mencionaba Ricardo, yo he vivido ya hartos años en Suecia, entonces ya hay muchas cosas que yo las doy básicamente por sentadas, ¿vale? Bueno, el título de la presentación, como ustedes ven, se llama Mudanzas, Movilidad, Inestabilidad y Vivienda en Suecia. Yo trabajo, mi proyecto doctoral está radicado en un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación de Vivienda y Estado de Bienestar. Por lo tanto, todo lo que yo he producido dentro de este proceso doctoral tiene que ver justamente con el declive o el desmonte del estado de bienestar, las políticas públicas en términos de vivienda y las consecuencias de esto. En el caso particular de mi investigación, como decía Ricardo, yo soy antropóloga, pero la verdad es que esta investigación es bastante cuantitativa. Yo trabajo con estadísticas para poder justamente hacer un mapeo, tanto en términos espaciales, pero también demográficos, de cómo la noción esta de inestabilidad habitacional es efectivamente un problema dentro de toda la gran problemática que significa hoy la vivienda en Suecia, ¿vale? Y me gustaría también partir diciendo que a pesar de que Suecia son por supuesto modelos muy diferentes al modelo chileno, hay sin duda alguna muchos símiles, hay muchas cosas, sobre todo ahora, muchas problemáticas que son en común. Entonces les voy a pedir sobre todo a los estudiantes que lo vean como una experiencia extranjera, foránea, pero al mismo tiempo intenten hacer este link con lo que ustedes están viendo en sus respectivas clases, porque pueden salir reflexiones bastante interesantes a partir de esto cuando lo coloquen en la realidad chilena, ¿vale? Bueno, lo primero que me gustaría partir contando es cómo se organiza el modelo de bienestar sueco, ¿ya? El modelo de bienestar parte desde el año 1938, cuando se hacen los acuerdos de Saltsjöbadet, en donde se sientan literalmente representantes de los sindicatos de la socialdemocracia y los líderes del empresariado a conversar sobre cómo van a asegurar la paz social para el futuro proceso de industrialismo.
Esto es bien importante en el sentido de que si bien es la socialdemocracia la que se sienta en esa mesa, los grupos que, digamos, fuerzan este encuentro son grupos de distinto tinte ideológico, pero comprometidos con la lucha de la clase obrera. Entonces, en el fondo lo que hace la socialdemocracia es que capitaliza las luchas obreras desde los años 1880 hasta 1930, y entonces vienen ellos a sentarse a esta mesa, y ellos quedan más o menos digamos, en control de lo que va a ser el futuro modelo de bienestar. Estamos hablando aquí de 1938, es decir, en momento de, todavía no está el término, no termina la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, ahí hay otro factor importante a considerar. Suecia es un país que se declara neutral oficialmente dentro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual implica que cuando el conflicto termina, cuando la guerra en sí termina, Suecia tiene sus infraestructuras completas, es decir, que Suecia no es Londres, que está completamente bombardeado, no es Berlín. Por lo tanto, Suecia tiene la capacidad de inmediatamente producir bienes que se van a utilizar en la reconstrucción europea, ¿vale? Entonces ahí hay como una gran, digamos, una causa que puede servirnos para explicar cuál es uno de los puntos de partida de este desarrollo que Suecia tiene. Pero este modelo de bienestar básicamente tiene, en términos prácticos ya, una vez que digamos que se hace política pública, tiene dos patas, ¿ya? Tiene la parte de la seguridad social, que es donde están todos los beneficios que llegan directamente a las familias y que tienen que ver con el rol distribuidor del Estado, educación, salud, pensiones, seguros de distinto tipo, de cesantía, seguros de enfermedad, etc. Y luego lo que se llama el modelo Rentmeister. Y el modelo Rentmeister es el modelo, digamos, es la economía política del modelo sueco de la posguerra. Si pudiéramos un poco contar rápidamente qué es lo que es el modelo Rentmeister, es básicamente la mediación entre trabajo y capital. Es decir, cómo se va a organizar el capital y el trabajo para que funcionen sincrónicamente en pos del crecimiento económico del país, ¿vale? Esto significa que hay no solamente términos económicos que se discuten o que están presentes en este modelo, sino que por sobre todo hay modelos políticos aquí detrás, ¿ya? El modelo en sí es la consecuencia del trabajo de dos economistas que trabajan para el Sindicato Socialdemócrata, o digamos, como lo que sería la CUT de aquí, el LU, que digamos, vienen con este modelo y lo presentan, y es el modelo que rige desde los años 50, principios de los 50, hasta el año 1974 aproximadamente. En términos prácticos, lo que este modelo implica es, primero que nada, un sistema solidario de establecimiento de salarios, lo cual quiere decir que hay un acuerdo tácito entre los obreros fabriles y los dueños de los medios de producción. ¿En qué sentido? En que son los obreros fabriles los que se benefician directamente del crecimiento económico de las empresas, ¿vale? Entonces, este sistema, recuerden que esto es un pacto social. Este sistema solidario lo que tiene por fin es que los salarios de los obreros, digamos, los operarios de las fábricas, los cuellos azules, no vayan obteniendo, en la medida de que el modelo avanza o en la medida en que la economía crece, vayan teniendo réditos directos año a año. Esto crea en sí mismo una de las principales quizás causas o quizás una de las principales hoyos quizás en el sistema, que luego es lo que hace que caiga, ¿vale? Y es que en esta asociación, en este acuerdo entre los operarios y el empresariado, no se considera todos los otros
los otros estamentos digamos, del mercado laboral, ¿vale? O sea, la gente, los trabajadores públicos, los trabajadores un poco más calificados, están siempre, digamos, casi a la misma altura o por debajo en términos de salarios del movimiento obrero, ¿ya? O sea, de los obreros operarios en este caso. Otro punto importante aquí es que el modelo Remainder propone un modelo de política fiscal y no monetaria. Suecia, al instaurar el modelo Remainder, había pasado por un proceso durante varios años de devaluación de la corona sueca. Por lo tanto, no era, digamos, ellos ya habían probado ya el modelo a través de la política monetaria, pero es la política fiscal la que parece más propicia para tener esta rueda que siga rodando, ¿no? Esta política fiscal lo que implica básicamente es el trabajo pleno, por una parte, o sea, las políticas públicas de apoyo al trabajo, todos tienen que trabajar en Suecia para que este modelo funcione, y el control de la inflación. Son las dos ramas de esta política fiscal que intenta digamos, mantener este modelo andando. Estas dos variables que están acá dentro del modelo del trabajo pleno y el control de la inflación, en realidad lo que buscan entonces es mantener un crecimiento estable donde haya una buena balanza entre exportaciones y consumo interno. Al mismo tiempo, el ahorro público es muy importante, o sea, al mismo tiempo en que el Estado distribuía, también habían políticas de ahorro, es un Estado, digamos, modesto en ese sentido. Y lo último, y que quizás es lo más importante para lo que les voy a contar luego, son las políticas de apoyo a la industria pujante, ¿vale? Esto es bien diferente de lo que vemos ahora mundialmente, donde quizás las pequeñas y medianas empresas tienen un gran rol dentro de la producción económica. En Suecia, a partir de los años 40-50, lo que hace el Estado es promover y apoyar las industrias exitosas, ¿vale? Entonces, las industrias que no eran competitivas a nivel, por ejemplo, que nunca pudieron sobrepasar industrias como la industria del acero, empresas que se colocaban en nichos importantes como la industria del acero, por ejemplo, esas empresas desaparecen y el Estado no hace nada por salvar esas empresas, ¿cierto? Hoy en día lo que vemos básicamente en todos los países del mundo es que los pequeños y medianos empresarios son apoyados por el Estado a través de subsidios, de mantener, digamos, una colaboración de diversas maneras, pero el apoyo a los pequeños y medianos empresarios. En este modelo, el modelo Remainder, esos medianos empresarios o pequeños empresarios no competitivos debían desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado sueco? El Estado sueco, entonces, apoya a las grandes empresas a través principalmente de la creación de infraestructuras. Caminos, buenos puertos, posibilidades de comercio exterior. Hay digamos, diferentes polos ahí que atraviesan el tema de la industria pujante, que el Estado sueco se hace cargo para que estas industrias vean salir sus productos hacia el exterior. Esto también implica que la gente, digamos, los operarios, los trabajadores de estas otras empresas menos exitosas, lo que se les decía básicamente es: esta empresa no va a seguir funcionando, pero usted tiene la posibilidad de trasladarse con toda su familia a donde están estos núcleos de trabajo o estos núcleos de empresa pujante, ¿vale? Entonces tenemos un desarrollo industrial que se mueve por todo el país. O sea, me refiero a que, por ejemplo, a pesar de que quizás las ciudades más importantes o más conocidas de Suecia son Estocolmo, Gotemburgo, Malmö y Uppsala, vemos que, por ejemplo, industrias enormes, como por ejemplo la Volvo, se localiza principalmente en un pueblo cerca del puerto de Gotemburgo, pero no en la ciudad de Gotemburgo, que se llama Trollhättan, que no es una ciudad especialmente conocida, pero que es desde donde, digamos, Volvo hace su producción, y entonces hay mucha población, crece la misma ciudad a raíz de la población que llega para trabajar en Volvo. Y este ejemplo, les menciono Volvo porque quizás es la empresa sueca más conocida de este tiempo.
pero pasa lo mismo con muchas otras industrias y con empresas específicas. ¿Vale? El modelo que ustedes ven aquí, este diagrama, está hecho por Thomas Eriksson, que es uno de los economistas que más ha estudiado el modelo de desarrollo del modelo Renmeinder, y un poco, digamos, que viene a decir esto el modelo, ¿no? Que como todas estas pequeñas satélites a los lados eran importantes para promover y apoyar el establecimiento de estas al menos 4 pilares que tiene el modelo, que es el crecimiento, el trabajo pleno, la equidad a través de lo que les contaba del sistema solidario de salarios y la estabilidad de precios, entonces, que permite un consumo interno importante. Bueno, y ahora les voy a ir a la parte que más me interesa, que es la política habitacional. Y yo suelo decir que la política habitacional, y esto es básicamente también parte del argumento de mi tesis doctoral, la política habitacional de la socialdemocracia o del modelo socialdemócrata desde los años 50 es el articulador de las dos almas del modelo de bienestar en Suecia, es decir, de la seguridad social y del modelo Renmeinder. En este sentido, a lo que me refiero básicamente con esto es que este modelo necesita de alguna manera que se produzcan las infraestructuras permanentes para el bienestar de las personas, en este caso la vivienda, y al mismo tiempo la vivienda provee al sistema mismo de posibilidades digamos, de que las industrias de construcción, que la industria de transporte de bienes, que los trabajadores también puedan se pueda llegar también a partir del tema de la construcción a este ideal del trabajo pleno. ¿Ya? Entonces, como que básicamente la vivienda permite que el modelo Renmeinder y el modelo de seguridad social engranen completamente y puedan seguir moviéndose, ¿vale? Y ahora lo que les voy a contar es básicamente cómo digamos, la política pública en sí se hace el articulador de este modelo. Y quizás el actor más importante de esta parte son las empresas municipales de vivienda, lo que llamaríamos public housing, vivienda pública, ya que, y en términos conceptuales, la vivienda pública no es lo mismo que la vivienda social, por tanto que la vivienda pública es siempre construida, está en control y es administrada por algún órgano público, por el Estado o en el caso sueco, por las municipalidades. Las empresas municipales de vivienda tienen un corte universalista y esto también tiene mucho que ver con cómo el modelo de desarrollo de bienestar en Suecia se desarrolla, que es un modelo universal, es decir, que está abocado a todos los habitantes del país sin distinción, versus modelos, por ejemplo, que existen en otras partes del mundo e incluso en otras partes de Europa, que es un modelo más bien selectivo, ¿no? Que va a apoyar a las familias que se encuentran en alguna situación de desventaja. Este modelo universalista también, de alguna manera, como quizás la mejor forma de expresar este modelo o de la mejor manera en que se expresó este modelo es el desarrollo de las empresas municipales de vivienda. Las municipalidades en Suecia tienen el monopolio del control de la planificación urbana y esto también se decía en conjunto cuando el modelo, digamos, Renmeinder y el modelo de política pública hacia la vivienda se establece. La municipalidad está a cargo completamente y sin ningún otro actor intermedio de la política de planificación urbana. Es decir, la municipalidad decide cómo, cuándo y quién construye y sobre todo en qué espacios se construye y qué se va a construir, ¿ya? Entonces,
Esto es bien interesante porque en el día a día implica que las empresas municipales de vivienda, en conjunto con las municipalidades, trabajan en planes a futuro, ¿no? Porque todo, claro, no pueden construir para hoy, sino que tienen que construir para 5, 10, 15 años más. Entonces hay toda una imbricación aquí de la política pública y de los datos, ¿ya? Los datos que pueden las municipalidades tener. Como les contaba, aquí hay construcción y trabajo pleno en este modelo, y la empresa municipal de vivienda entonces es la que se encarga de que la construcción se haga. Ellos no construyen, ¿eh? Hay que pensar siempre que el modelo, todos los modelos socialdemócratas son un modelo de participación público-privada, básicamente. Por lo tanto, la vivienda pública que se construye para las empresas municipales de vivienda son construidas por privados, ¿vale? Y estos privados llegan a construir a través de subsidios desde el Estado central, no desde la municipalidad, desde el Estado central, con digamos, muy bajo interés, con muy buenas condiciones. Y estos créditos subsidiados, entonces es lo que se ocupa para que las empresas vayan y construyan efectivamente las viviendas. La empresa municipal de vivienda luego, bueno, ellos han planificado, ellos han proyectado los edificios, ellos han proyectado no solamente los edificios, sino que también todos los alrededores, emergiendo también en algunos momentos los barrios que se llaman ABC, por sus siglas en sueco, que significa Arbete, Boende och Centrum, que es trabajo, vivienda y centro, donde son básicamente círculos concéntricos en donde está en un radio determinado las viviendas, los trabajos, las fábricas, por ejemplo, y un centro que vendría como a suplir las necesidades de las familias, donde hay escuelas, centro de salud, correo, etcétera, etcétera. Donde se construye básicamente es donde están estas empresas pujantes que les contaba antes, como por ejemplo el caso de Trollhättan, los lugares donde hay una empresa, hay una industria que pueda sostener una gran cantidad de habitantes, entonces se construye ahí. ¿Cuándo o cómo se construye? Y quizás aquí es la parte como más visible de lo que es la política pública en términos de vivienda en Suecia, es la construcción durante 1964 y 1974 de lo que se llama el programa del 1.000.000 de viviendas. Durante esos 10 años, Suecia construye literalmente 1.000.000 de viviendas, la mayoría en edificios multifamiliares, pero también en casas bajas y otras formas, pero básicamente son edificios altos, ¿vale? En Suecia los edificios tampoco son muy altos, ¿eh? Como la máxima en aquel momento eran 8 pisos. Y entonces se construyen este programa, se construyen 1.000.000 de viviendas. No nos olvidemos que aquí hay un doble objetivo, el de proveer de viviendas de buen estándar y buena calidad a los trabajadores y en general a las personas o las familias que quisieran ir a vivir a estas viviendas. Y también entonces está el tema de que haya una gran cantidad de trabajadores que están literalmente construyendo estas viviendas, ¿vale? Entonces se organiza un poco a partir de eso. Y se organiza entonces, como les contaba, a través de lo que se llama como un subsidio a la oferta, sin embargo, con un control centralizado de la planificación y la administración de las viviendas. ¿Ya? O sea, aquí esto es un modelo que no necesariamente se ha replicado hoy en día en Suecia. Es decir, no hay a lo mejor una continuidad, y esto es lo que le da un poco el carácter único a este modelo hasta los años 70-80, y es que a pesar de que a través de la centralidad se subsidia y de alguna manera se invita al mundo privado a invertir y trabajar en la producción de viviendas, es siempre lo público, ya sea el Estado central a través de los subsidios o las municipalidades a través de las empresas municipales de vivienda, las que mantienen el control del mercado inmobiliario.
la siguiente pregunta sería, bueno, ¿para quién entonces? ¿Para quién se construye? ¿Ya? Y aquí también esto tiene que ver con el modelo, cómo el modelo se lleva a cabo. Y es un modelo de corte universalista, o sea que cualquier persona que quisiera vivir, cualquier familia que quisiera vivir en estos departamentos podía. Ahora, atención, porque Suecia no es que haya llegado a este modelo porque sí. Suecia durante los años 20 mantuvo una especie como de vivienda social. Construyeron viviendas y se otorgaron específicamente a las familias que tenían, a las familias numerosas, con muchos hijos. Después de a lo mejor un par de años de probar este modelo, Suecia se da cuenta, en términos de política pública, que en realidad este modelo de vivienda social era un gatillante muy potente de estigmatización y segregación en las ciudades. Por lo tanto, ya en los años 20 o 30 ellos desechan el modelo de la vivienda social por ese motivo. Hoy en día quizás es la discusión más grande que existe dentro de la investigación sobre vivienda en Suecia, es cómo seguir con este modelo universal sin llegar a caer en la vivienda social, porque realmente es un tema que ya los suecos lo probaron y definitivamente en términos numéricos, pero también como consecuencias sociales vieron que en definitiva no funcionaba. La vivienda pública, la empresa pública de vivienda, la empresa municipal de vivienda, digo, como les decía, es dueña de las infraestructuras y las administra. El modelo, digamos, si lo pudiéramos llamar modelo de negocio, es básicamente que es una empresa que se sustenta a sí misma, sin fines de lucro. Está vedado por ley que las empresas municipales de vivienda tengan lucro durante este periodo. En los alquileres, recuerden que esto es un modelo universal, cualquiera puede venir a vivir efectivamente a estas viviendas. El modelo digamos, de fijación anual del alquiler se hace a través de una negociación en donde negocian las empresas municipales de vivienda con la contraparte de los residentes, que son agrupados en un sindicato de inquilinos. Son los que se sientan año a año a negociar la subida del alquiler, ¿vale? Esto implica también que las empresas municipales de vivienda son de hecho la norma con la que digamos, el aumento del alquiler, más allá de las empresas municipales de vivienda, es decir, al pequeño sector que era propietario privado de casas de alquiler, no puedan subir más que esto, ¿vale? Entonces se estandariza. Esa subida de alquiler es la subida de alquiler que va a primar para ese año. Y por eso entonces hablamos de que la empresa municipal de vivienda se transforma en la norma. ¿Cómo se distribuyen estas viviendas de forma práctica? Es a través de una cola. Uno se registra en la cola de la municipalidad y entonces en la medida en que se van desocupando viviendas, la cola corre. ¿Vale? Entonces se cambia a familia X, esa vivienda queda disponible y entonces alguien del registro, la primera persona del registro, digamos, entra a vivir a ese departamento. Y esto básicamente funciona muy bien hasta, digamos, el pic del petróleo, la crisis del petróleo de 1973 y la devaluación de la moneda sueca otra vez también en los 70. Principalmente, aparte de eso, el modelo sueco empieza a quebrarse cuando otros actores internacionales también vienen a tener un rol importante dentro del mercado internacional. Por ejemplo, uno de los principales competidores de ese tiempo y que de alguna manera bota del puesto principal a Suecia como exportador de bienes es Japón. Entonces, al subir, por ejemplo, Japón, las exportaciones suecas dejan de ser tan valoradas o rentables y entonces se produce el quiebre principal en el modelo.
Recuerden que para que existiera este modelo, para que la grasa de este modelo básicamente era el empleo pleno y el control de la inflación, que básicamente se dan a través de un crecimiento permanente de la economía. Cuando este crecimiento, digamos, baja a raíz de la baja de las exportaciones, entonces el modelo empieza a desmantelarse. Para la vivienda lo que significa es que a finales de los años 80, bueno, este quiebre en realidad dura bastante tiempo y tiene muchísima, es como una gran teleserie aquí, entonces no les voy a contar esa parte, pero lo que respecta a la vivienda, este quiebre se expresa en la venta de las empresas municipales de vivienda a las asociaciones de propietarios. Entonces lo que hace la empresa municipal de vivienda es que le dice a sus arrendatarios, miren, ustedes que viven aquí en el edificio 13, júntense, hagan una asociación de propietarios, que era una figura que existe digamos, históricamente prácticamente en el mercado de vivienda sueco, formen esta asociación de propietarios, entonces nosotros les vendemos el edificio completo a la asociación de propietarios. Y esto ocurre durante mucho tiempo. También se para legalmente, o sea, prohíben que esto ocurra porque lo que básicamente pasa es que las empresas municipales de vivienda se quedan sin unidades de vivienda para el alquiler, en un sistema que es de cola, o sea, que cada vez que hay un departamento disponible, entra una persona, o sea, que si no hay viviendas disponibles, básicamente esta cola no corre. Aquí vienen también, bueno, este es un proceso que es bastante largo y quizás uno de los hitos fundamentales dentro digamos, del devenir de las empresas municipales de vivienda es la demanda hacia el Estado sueco por las empresas municipales de vivienda de la Asociación de Dueños Privados de Vivienda de Alquiler en el Tribunal por la Libre Competencia a nivel Comisión Europea. Esto quiere decir que los dueños privados, en conjunto con otros dueños de otros países en Europa, vienen y entonces demandan al Estado sueco por competencia desleal, puesto que las empresas municipales de vivienda, según ellos, tenían mejores condiciones para entrar al mercado del alquiler que los dueños privados en general. A través de la Comisión Europea, entonces el fallo de la Comisión Europea obliga a Suecia a regular o reformular la ley de las empresas municipales de vivienda, donde ahora se les exigen que hagan sus operaciones en orientación hacia el mercado, es decir, que funcionen como una empresa privada como tal. Esto es el año 2002, el año 2000. A fines del 2005-2006 quizás, se vuelve a demandar al Estado sueco en esta misma figura, en el Tribunal por la Libre Competencia de la Comisión Europea, y entonces el fallo obliga ahora a las empresas municipales de vivienda, o a la modificación, es que las empresas municipales de vivienda ya no solamente actúan acorde al mercado, sino que además necesitan tener ganancias para que sean una empresa considerada como tal, ¿no? Porque si no son empresas en quiebra. Y esto básicamente es lo que, digamos, podríamos decir como el último clavo del ataúd de la vivienda pública. Hoy en día el sistema de negociación del alquiler, por ejemplo, es tripartito, donde se sientan todavía las empresas municipales de vivienda, el sindicato de alquiler y también la asociación de dueños privados de vivienda de alquiler. Y eso, muchos otros ejemplos más donde podemos ver. Este gráfico que está aquí, que es digamos, está en sueco, pero lo que les quiero contar básicamente es la parte, digamos, ¿cómo se llama? La línea más oscura es la vivienda pública y son las diferentes olas de venta de empresa municipal de vivienda hacia asociación privada de dueños. Entonces pueden ver que, por ejemplo, desde 1999 hasta el 2004, o más bien dicho como hasta el 2002, hay un incremento que luego baja, luego
digamos, por ley se prohíbe la venta a las empresas municipales de vivienda entre el 2005 y el 2007, y luego el 2007 entonces vuelve a empezar a venderse, y de ahí, digamos, esto no para hasta que entran nuevos actores al mercado de vivienda. Y estos nuevos actores son una figura que básicamente son muy conocidos dentro del mercado de vivienda a nivel europeo, y que son los fondos de inversión. Esta figura que está aquí, como edificio con rojo, es la gráfica de un documental que yo se los quiero recomendar muchísimo, que se llama Push, que es justamente sobre este proceso. Es un realizador, un documentalista sueco de la ciudad donde yo vivo, de Malmö, que se traslada en diversas partes del mundo a documentar cómo este proceso de financialización de la vivienda es el responsable en su mayor medida de desplazamientos sistemáticos y desposesión sistemática de los habitantes. Así que se los dejo ahí para que lo anoten en alguna parte, pero es totalmente recomendable porque además toma los casos europeos, casos en Estados Unidos, en Canadá, y algunos casos latinoamericanos, como el caso de Valparaíso. Dentro de estos nuevos actores podemos distinguir al menos los fondos de pensión, que básicamente son instrumentos financieros que invierten tanto en empresas nacionales como internacionales, lo que se llaman los International Corporate Landlords, que son estos grandes dueños de vivienda que se mueven a través de diferentes ciudades, comprando vivienda pública, comprando y vendiendo digamos, en una especie de ciclo sin fin de la especulación inmobiliaria. Y también ahora ya, por ejemplo, la venta de las empresas municipales de vivienda ya no va hacia las asociaciones privadas, sino que va directamente a empresas enormes, como es el caso de Akelius, de Heimstaden, etc. Para un poco graficar esto, bueno, quizás la empresa más grande de este tipo y conocida se llama Blackstone, que tiene una presencia muy fuerte en el mercado sueco. Blackstone generalmente ocupa otras empresas, digamos, empresas hijas, para poder posicionarse dentro de los mercados de vivienda. Pero, por ejemplo, como un ejemplo de cuál es la lógica detrás, Akelius, que es sueco, el dueño de Akelius, si bien es una empresa que cotiza en bolsa, tiene todavía un directorio con el dueño, digamos, que es un señor de apellido Akelius. Cuando empezó todo, post pandemia, la crisis de la vivienda ya de manera más generalizada en Europa, hace unas declaraciones súper importantes. Él dice para un diario financiero en Suecia, dice: yo hoy vendo todo el stock que tengo de viviendas y se los vendo al actor que quiera comprarlos, porque sé que en 5 años más lo voy a comprar a la mitad de lo que lo vendí. Y esa es básicamente la lógica de estas empresas, ¿no? Ellos van, digamos, acumulando unidades de vivienda y vendiéndolas en la medida en que el mercado va y viene. Es como si fueran acciones, básicamente. La movilidad habitacional, entonces, un poco nutre este tema, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo vengo a decir un poco es que el mercado necesita de la movilidad, no por un tema no porque sea como el mercado funciona. De hecho, cuando yo parte de mi trabajo, yo hago entrevistas a personas que tienen que mudarse mucho, y de hecho la gente no quiere mudarse. Pero básicamente, cuando hablamos de movilidad habitacional desde la perspectiva del mercado, lo que estamos hablando es básicamente de flujo de capitales. Entonces, para que el mercado funcione, el mercado de vivienda necesita que haya un flujo de capitales, y este flujo de capitales está dado por la posibilidad de las familias de moverse dentro del mercado de vivienda. Y aquí creo que voy a parar. Básicamente, lo que ocurre entonces a partir de todo este desajuste es que dentro de
el desarrollo de una sociedad precaria, donde tenemos, por ejemplo, elementos como el trabajo, la seguridad social y la consolidación de una clase quizás que se podría llamar precaria, uno de los elementos que viene a fundamentar o de alguna manera es uno de los elementos que distinguen esta clase precaria o esta sociedad precaria hoy en día en Suecia, es la inequidad habitacional, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos en términos de seguridad o estabilidad, podemos, claro, las variables son, los elementos que hay adentro de esta variable son muy diferentes. Por un lado, por ejemplo, que lo ven ahí en rojo, tenemos lo que podríamos llamar una estabilidad habitacional, ¿cierto? Que desde un punto de vista del mercado lo podemos quizás describir como una carrera habitacional. En definitiva, que cada vez que tú te cambias, te vas a cambiar para mejorar tus condiciones habitacionales. Hay una especie también en esta idea de la seguridad habitacional, una especie de normatividad, ¿no? En que hay la preponderancia de una familia nuclear, con hijos que estudian, no hay mucha flexibilidad para las situaciones cotidianas de la vida. Y entonces también dentro de esta idea están los ciclos de la vida, en que tú primero te vas de la casa de tus padres para irte a un departamento de soltero, para luego formar una familia y luego entonces terminar en una casa unifamiliar en el suburbio, por ejemplo, con tus hijos pequeños, y luego entonces después esa casa se vende cuando ya te pensionas y los hijos se van y vuelves al centro de la ciudad y compras un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Ese es como el ciclo de la vida se entiende y en términos de la movilidad habitacional, ¿vale? Pero en realidad al otro lado de esta línea encontramos, por ejemplo, la gente sin casa. Y hablo de gente sin casa, no, interpelando un poco la noción de la gente de los sin hogar, ¿vale? Porque en el caso sueco nosotros vemos que hay gran parte de las personas que no tienen casa, no se puede decir que son individuos sin hogar. Son familias que no tienen techo, ¿vale? Y entonces quizás desde la mitad, incluso poco menos, ya la inseguridad o la inestabilidad habitacional, más o menos con algunas u otras diferencias, se va manifestando en muchas de las familias que componen, digamos, las familias que componen la población sueca. Y los elementos que podemos distinguir aquí son el hacinamiento, la vivienda inasequible, el substándar. Por ejemplo, uno de las grandes elementos de ganancia financiera de estas grandes empresas que vienen a comprar las antiguas unidades de las empresas municipales de vivienda, por ejemplo, es la falta de mantención. Ahí hay un factor importante que hace que ahí haya un ahorro importante en términos económicos y que se manifiesta o que se expresa en un substándar. O sea, las familias viven en lugares que tienen moho, que las ventanas no están bien selladas, que la calefacción no funciona, en un lugar como Suecia, donde en muchas partes hay inviernos de menos 30, menos 40 grados bajo cero. Y entonces también dentro de esta idea de la inestabilidad habitacional, quizás otro elemento es la transitoriedad. La transitoriedad básicamente se refiere a las personas que deben transitar de una unidad habitacional a otra constantemente durante largos periodos de tiempo, porque no pueden, principalmente por términos económicos, llegar a consolidarse en una unidad habitacional. Y que estos cambios, por supuesto, no son voluntarios. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, porque estamos, ¿cierto? Ya. Ahí sería. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Apagaron. ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Karina. Invito ahora a Fran Cancino, es académica de la casa, es arquitecta de la Universidad de Chile y ha hecho un trabajo poderosísimo en el MPL, no sé si lo conocen, es el Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha.
organizado en varios puntos de la ciudad. Tenemos también a Francisco Vergara, que es arquitecto, doctor en la misma rama y académico UDLA, así como director del Centro de Producción del Espacio. Y por último tenemos a Miguel Launer, que cuesta presentarlo en pocas palabras. Arquitecto y arquitecto, es muy arquitecto. Arquitecto de la Universidad de Chile, socio de la oficina de Ver Arquitectos, Barrenechea e Hijo y Launer. Durante muchas décadas y en esa oficina construyeron una serie muy importante de viviendas sociales, escuelas, universidades, hospitales a lo largo del país. Tuvo un rol muy importante en el gobierno de Salvador Allende, donde estuvo a cargo, coordinó e impulsó proyectos muy emblemáticos como los balnearios populares, UNCTAD y un conjunto de vivienda social, o sea, varios conjuntos de vivienda social, entre otras cosas. Exiliado en Dinamarca, así que conoce bien la ciudad de Malmö, y desde que su retorno a Chile ha tenido una presencia muy activa en luchando por la memoria, por el territorio y por la ciudad justa. Premio Nacional de Arquitectura el 2019. Les agradezco a ustedes tres la disposición a venir, la generosidad con su tiempo. Y quería partir con una pregunta para abrir la conversación. Tú hablaste de una teleserie. Es algo agridulce escucharte, ¿no? Ver lo que ha pasado con Suecia. Y no dejo de pensar todo el rato, constantemente, en la Constitución como una oportunidad perdida, que también viene, ¿no?, de luchas históricas de trabajadores, de la población, por mejores derechos y también quizás por pensar otra forma de organizarnos. Y en ese sentido quería preguntarles bueno, y aparte en esa Constitución, en ese debate, no sé si tú estuviste al tanto, pero usualmente en Chile se fue instalando la idea de que Chile tenía que avanzar cuando pensamos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia los países escandinavos. Y parece que los países escandinavos están comenzando a avanzar hacia Chile, de mala manera, digamos, ¿no? Hacia la privatización y hacia el desmantelamiento del estado de bienestar. Y quería preguntarle en ese sentido, porque creo además que puede ser una pregunta donde hayan distintas miradas, ¿no? Tú eres antropóloga, urbanista, anarquista. Miguel cree férreamente en el Estado. Francisco trabaja con pobladores. Francisco ha sido muy crítico del Estado neoliberal en su trabajo. Entonces quería saber cuál piensan ustedes que es el rol que debiera jugar el Estado en la provisión, construcción, diseño y mantención de viviendas. Esa es una primera pregunta para comenzar a abrir la conversación. ¿Pregunta para nosotros? Sí, para conversar. Pero sí, bastó escuchar la charla de Karina para darnos cuenta Está claro. la tragedia que ha significado el neoliberalismo. Yo viví exiliado en Dinamarca, país hermano de Suecia. Yo llegué en junio de 1975 y regresé en marzo del 84. Viví en el corazón, la época del corazón más admirable de la socialdemocracia. Porque Dinamarca tenía un gobierno semejante al que gobernaba en Suecia, con gran mayoría de la socialdemocracia. Conocí lo que en la historia se ha llamado la sociedad del bienestar, con muy justas razones. La educación era gratuita, con excepción de jardines infantiles, pero parvularios, educación primaria, educación secundaria y algunos niveles de educación universitaria eran absolutamente gratuitos. El sistema de, en fin, la salud era absolutamente gratuita para todos. El sistema de transporte público era excepcional. Uno adquiría un carné mensual según la ubicación donde vivía, de 4 zonas, 5 zonas, 6 zonas, tenía un valor, en fin, según la distancia respecto al centro.
En resumen, todo estaba magnífico. En vivienda nunca supimos que hubiera déficit. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos aproximadamente la mayoría del año 74 o 75, en Dinamarca más o menos fueron 2.000 los refugiados, unas 500 familias. Ninguno de nosotros tuvo que esperar un lapso de tiempo significativo para ir a vivir en un magnífico departamento. A lo sumo, 1 mes, 2 meses ya estabas instalado ahí. En Dinamarca, a diferencia de Suecia, los propietarios no eran de los departamentos, de las viviendas, no era una entidad municipal, eran cooperativas. El Estado fue generando con el tiempo la instalación de cooperativas, al menos una en cada comuna del país, y en algunas más grandes 2 o 3, en fin, etc. Que eran las dueñas de todo el parque de vivienda, llamémosla social, como le gusta llamarse aquí en Chile, o pública, como afortunadamente se comienzan a llamar ahora. Y entonces tú ingresabas, al igual que aquí, pagando 1 mes de garantía y el primer mes de arriendo, y con eso pasabas a ser miembro de la cooperativa. Mientras tú vivieras allí, eras un miembro de la cooperativa. Jamás la cooperativa te iba a impulsar a abandonar por algún motivo el departamento, salvo que hubiera alguna causa muy justificada de mal mantenimiento que se pudiera contar o cosas. Podías vivir tranquilamente todo lo que quisieras. ¿Qué ventajas tiene el sistema cooperativo de vivienda en vez de la vivienda particular? Que quien se preocupa del mantenimiento del inmueble, que es una cosa muy importante, tú hablaste cómo se ha deteriorado eso ahora, pero mientras nosotros vivimos eso se mantenía espléndido, por cuenta de la cooperativa. Un día estábamos allá y nos llamaron por teléfono, ¿dónde dejan la llave ustedes? Porque tienen el hábito de decir, porque mañana vamos a llegar a las 8:30 a trabajar y tenemos que entrar al departamento. Y la verdad es que la gente tenía el hábito de dejar la llave debajo de la alfombra de la entrada o en el alféizar de la ventana. Tú tenías que explicarle dónde. Porque efectivamente iban a llegar a trabajar al día siguiente. Y efectivamente así fue el primer día que nos ocurrió eso, fue porque habían decidido cambiar todos los artefactos sanitarios, que para nosotros fue una bendición, porque cuando llegamos en general no existía la ducha como en el sistema sanitario. Y el primer cambio fue, entre otros, instalar una ducha y cambiar todos los artefactos, sin que eso significara ningún costo adicional, ningún gasto para nosotros los usuarios. En otra oportunidad, no voy a repetir la historia, no con la llave, en fin, etcétera, nos cambiaron todos los muebles de cocina, absolutamente nuevos. Y por último, poco antes de venirnos, se había prohibido el uso del asbesto, cemento, tal como ocurre en Chile hoy día también, allá bien prematuro. Y resulta que todo el conjunto habitacional donde vivíamos estaba revestido con asbesto cemento. Lo cambiaron totalmente. Y ninguno de estos gastos significó para nosotros, miembros de la cooperativa, un solo peso adicional. Eso permitía realmente el mantenimiento del parque habitacional, que es fundamental. Las demandas habitacionales, ¿cuánto se incrementan solo por el deterioro muy anticipado del parque habitacional? Bueno, resumen, me estoy extendiendo mucho, pero esto funcionaba a la maravilla. El hecho de que
no sea la propiedad del inmueble, la forma fundamental de tener vivienda, tiene que ventaja. Por ejemplo, la movilidad. Hay muchas familias que tienen que cambiar de lugar por enfermedad, porque les han recomendado por clima tal, o por los estudios de los niños, o por las razones que sean. El hecho de tener este parque de viviendas cooperativas prácticamente en todo el país permite que nadie tenga problema, deja un departamento en una ciudad y se va a la otra y con certeza va a encontrar un lugar adecuado. Claro, me doy cuenta que ahora las cosas también han cambiado y ya no es así. Pero yo viví esa época dorada, efectivamente. Yo me daba cuenta cómo gente cambiaba de ciudad por A, B o C motivo con absoluta facilidad, encontrando una residencia análoga a la que dejó en la ciudad anterior. Ahora, gran parte de todo este mecanismo funcionaba ¿por qué? Porque la gente paga impuestos. Este asunto que está tan vigente hoy en día, el gobierno, la gran parte del gobierno actual de Chile no está en condiciones de cumplir el programa que había prometido, por ejemplo, la gratuidad en la educación, porque requiere ingresos. Y la propuesta de reforma tributaria, como ustedes saben, ni siquiera se permitió en el Parlamento que entrara a discusión para afuera. Bueno, pues en Dinamarca la gente pagaba impuestos. Nosotros, que éramos profesores universitarios con mi señora, pagamos 38% de impuestos. Si allá en Dinamarca la gente te preguntaba, ¿cuánto ganas tú? Te preguntaba, ¿cuánto pengue para el bolsillo? Pengue es dinero, o sea, ¿cuánto para el bolsillo? No nominalmente lo que ganan. Y el impuesto más alto en ese tiempo, yo averigüé, era 62%. Las grandes fortunas de ese país. Y eso permitía entonces financiar una situación con la que he explicado en vivienda, un sistema de transporte público excepcional, posible mejor, unos buses que tú parabas en el paradero, decía para a las 2:44, a las 2:52, a las 2:24, exactamente ahí estaba el bus. Y un sistema de salud absolutamente gratuito, totalmente gratuito para todos. Anita se enfermó de la vesícula, mi señora, hubo que operarla, se operó en el Ritz Hospital, el Hospital Real, en donde 15 días antes en ese mismo hospital habían operado a la reina de Inglaterra. Y no tuvimos que pagar un solo peso por toda nuestra estadía en el hospital. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente los que ganan pagaban impuestos. Entonces, no quiero extenderme más. Lo que quiero decir es que esta desgracia del modelo neoliberal y la globalización que afectó al mundo escandinavo, obligándolo. Se dan cuenta, el parque habitacional que era propiedad de las municipalidades, obligando por el modelo a venderlo a grandes inmobiliarias privadas, con todo lo que eso significa, ya trayendo consigo, como explicaste tú, que ya el mantenimiento de las viviendas hoy no es como el de ayer. Bueno, ¿qué decirle? Entonces estamos pensando, Miguel, estamos a años luz. Sí, la idea de volver a un Estado fuerte, ¿no? Con recursos y en el término de mantención de los edificios, por ejemplo, valorar la organización colectiva de los propietarios. Sí. No sé si ustedes quieren responder respecto a esto, o agregar algo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O tengo que hablar más fuerte? Sí, tengo que hablar más fuerte, parece.
Mira, ya hace muchos años que aprendí como un saber popular que decía con, contra y sin el Estado. Para el Estado, con lo que conviene. Porque también, de hecho, hasta en el caso sueco, como también en otros lugares, cuando el Estado tiene mucha fuerza, el Estado también es una maquinaria de poder. Y también el Estado reemplaza, históricamente, todo el eje de lo que venía de las monarquías. En definitiva, la figura del presidente reemplaza a la del rey. Entonces siempre hay una construcción de un otro que queda fuera, de un otro que no es parte de nosotros, de un otro al cual las políticas no están enfocadas o se olvida. Incluso en estas como buenas experiencias donde un Estado es muy potente y logra el 1.000.000 de viviendas en 10 años, hubieron unos otros que tampoco fueron considerados y fueron otras que no fueron consideradas, ¿no es cierto? Entonces, nosotras como mujeres sabemos que cuando el Estado tiene mucha fuerza, es algo que probablemente no nos vaya a convenir directamente, ¿no? Entonces, de ahí entonces viene el contra sin el Estado, ¿no es cierto? Con el Estado para las políticas fuertes, ¿no es cierto? Por ejemplo, de bienestar. Pero también es bien complejo lo que significa el bienestar en definitiva. Porque estas políticas de bienestar, como bien quiero volver mucho a lo que tú estás estudiando, Karina, porque me parece tremendamente significativo por esto también como de la lógica de la alteridad, de que quienes quedan fuera en esto, ¿no? Y también por cómo un estado de bienestar logra desmovilizar un proceso importante de lucha obrera, que viene de ahí, ¿no es cierto? Y luego vienen estas partes, se sientan a conversar y generan una política del consenso, ¿no es cierto? De ahí, bueno, hay varios teóricos políticos que también trabajan sobre el tema del consenso, cómo logra desmovilizar, cómo despolitiza, en definitiva, porque la política también trata como de buscar esas tensiones en donde nos podemos, en donde las cosas molestan, ¿no es cierto? Y poder generar un diálogo interesante. Pero en estas políticas como también de tanta prosperidad, por decirlo así, también hay gente que queda fuera, ¿no? Y además también genera esta transformación, ¿no es cierto?, en donde se pone el foco, que es en distribución. Y ya se deja de hablar de los procesos de producción que son tremendamente importantes para el mundo obrero. Y por eso también desde el mundo poblador se ve muy importante trabajar sin el Estado y contra el Estado cuando el Estado también tome políticas que van en contra de los trabajadores, ¿no es cierto? Sin el Estado. Y ahí yo creo que es interesante también el modelo cooperativista, porque el modelo cooperativista genera instancias de organización civil, ¿no es cierto?, de organización desde abajo también, en donde pueden generarse instancias más simétricas de producción del espacio, en donde tenemos más la posibilidad de tomar decisiones. Porque también el Estado en sí mismo, en cómo opera, es un gran controlador de cuerpos y planifica dónde y cómo se mueven los cuerpos en las ciudades, ¿no? Y eso también muchas veces no queda a la vista y pasa por encima de un montón de personas, ¿no es cierto? Que en tu caso, por ejemplo, entiendo que tú los que estás observando son a mujeres que en general tienen pocos estudios, ¿no es cierto?, que tienen hijos y que son las otras, las que en las políticas del Estado no observan, no miran, y situación que sigue sucediendo también aquí en Chile y donde estemos en general tiende a hacer lo mismo, ¿no? Como que hay una construcción ahí que se ha explorado muy poco desde el punto de vista teórico de por qué bajo entonces las políticas neoliberales las mujeres las mujeres con hijos, también el caso, por ejemplo, de las solo mothers, o sea, solo madres, ¿no es cierto? No sé cómo se dice madre ¿cómo se llama? En portugués, pero también en el caso que se ha examinado mucho, ¿no? Como en cada ciudad, ¿no es cierto?, como que estas son las otras, ¿no? Entonces, creo que hay que poner atención también en qué significan, en definitiva, este estado de bienestar generó un momento propicio como para entrar con políticas neoliberales sin generar movilización, totalmente despolitizado. Entonces, a mí me gustaría que también pudiéramos como conversar sobre eso, sobre
cómo logra entrar tan fuerte el neoliberalismo, porque aquí en Chile el neoliberalismo entra fuerte con metralletas, ¿no? Entra fuerte con un Estado, con una dictadura, ¿no es cierto?, con desapariciones forzosas de personas, con violencia, ¿no es cierto? Pero en el caso de Suecia, esa transformación hacia el neoliberalismo no es tan clara, mediante y hay un convencimiento de antes, ¿no es cierto?, que propicia como esa... Yo sé que solamente quiero dejar eso en esta mesa, pero me interesa que lo pudiéramos conversar. Eso. Sí, quiero hacer un alcance a tu intervención. El estado de bienestar generado por la socialdemocracia tuvo una parte fundamental, que es el rol jugado por la organización sindical, que allá se llamaba la LO. O sea, porque un poco con tu intervención se puede creer que era como un Estado omnímodo que hacía lo que quería. Está lejísimo de eso, porque de hecho la LO era prácticamente un co-gobierno en todos los planos, en los planos educacionales, de salud, de transporte, en todos los planos. Era un verdadero co-gobierno. De manera que no es que el Estado pudiera hacer por la fuerza que tenía, con los recursos que tenía en su poder, lo que quería. Muy lejos de eso. Esa, por lo menos, es lo que yo viví. Sí, ¿se escucha? De allá atrás, público. Está prendido, sí. Ahí sí, sí. Bueno, primero agradecer a Karina por elegir al CPE y a la UTLA para venir a hacer su trabajo de campo y esta pasantía de investigación también, donde, bueno, estuvo circulando todos estos meses acá en la UTLA conversando con harta gente, iluminándonos más de lo que nosotros le iluminamos a ella, yo creo, porque nos tiró varias ideas sobre la mesa que espero que se vayan concretando con el tiempo. Y una de las cosas de esta investigación, que bueno, en detalle no la habíamos visto así, como en esta presentación abierta tan sugerente, y hay una cuestión que menciona Karina que yo creo que se alinea con lo que decía Miguel también, lo que decía la Fran, que es identificar el punto de quiebre de cómo entra el neoliberalismo a Suecia. Pero la Fran lo decía súper bien. Acá entra, no entra directamente con las metralletas, pero son las metralletas lo que lo instalan. Porque vino un poco después del golpe de Estado el modelo neoliberal. Pero en Suecia no, pues no hubo metralleta. Bueno, quizás sí, como tienen este tema del mercado de las armas allá bien importante, pero fue la ley. Fue la ley internacional la que obliga al Estado sueco a neoliberalizarse. Y eso es algo súper relevante, porque en el fondo, mientras Suecia se miró a sí mismo, por decirlo así, a su propio territorio, la cosa anduvo. Pero hasta que llegó alguien, que ahí yo no sé quién es el actor, o seguramente fue un actor y no una actriz, el que va y objeta estos modelos colectivos, solidarios, de tenencia a la vivienda, de acceso a la vivienda, para poder entrar en la propiedad, por decirlo así, en una manada de monos. ¿Cuál fue el primer tiburón que entró a comérselo a los demás? Que quería, déjeme comerme a los demás, yo me los quiero comer, déjemelo, es mi derecho. Entonces, claro, dentro de Suecia no era su derecho, la ley interna no lo permitía, pero la ley internacional, la eurozona, lo permite y neoliberaliza todo el resto. Entonces, a mí me parece eso súper sintomático, porque en la práctica, y es como la reflexión para atrás es, bueno, hoy, tal como la esclavitud era legal, ¿cierto? El apartheid era legal, el neoliberalismo para nosotros que vivimos dentro de esto, que lo encontramos súper natural, normal, es legal. Por lo tanto, a pesar de que sabemos que el neoliberalismo produce daños sociales, no podemos hacer mucho mientras sea legal. Bueno, la pregunta entonces es, ¿cuándo deja de serlo? ¿Qué hay que hacer para que algo deje de ser legal? ¿Qué hizo Mandela para que dejara de ser legal el apartheid? ¿Qué hizo realmente?
realmente. O sea, sabemos la figura pública que fue él, pero no sabemos lo que pasaba tras bambalinas para que efectivamente terminara la parte. Hay una serie de elementos que me imagino que podrían decantar desde tu tesis, pero que serían fácilmente replicables en otras realidades. Este tema de la ley internacional, que en Chile sirve mucho desde la perspectiva de los derechos humanos, porque como el Estado no protege realmente los derechos humanos, no con la fuerza que debiera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que estar constantemente viniendo a Chile a decirle, sabe que aquí está infringiendo los derechos humanos, por favor corrija. Quizá en Suecia no había un problema tanto de derechos humanos, pero ahora lo hay, con el tema del acceso a la vivienda. Entonces, ¿en qué momento las dos leyes internacionales, la ley del comercio internacional con la ley de los derechos humanos, internacional también, se van a enfrentar y quién va a ganar? Esa es la pregunta hoy en día, ¿cierto? Porque esa es la reflexión que me salta a mí de tu exposición, porque ese es el punto de quiebra en la práctica, porque no se podía hacer esto de especular con la vivienda pública, porque la vivienda pública no tenía ese rol, pero sí podían los privados, y cuando se les permite es cuando queda la embarrada, y bueno, como que hubo un poco de suerte ahí, porque fue justo, no alcanza a ser tan encima de la burbuja inmobiliaria mundial del 2008. Esto pasa en el 2005, por lo que ustedes comentaron. O sea, el proceso de privatización está durante la burbuja, por lo tanto la burbuja no afecta a Suecia. Pero quizá ahora sí. Oye, pero solamente para sumar a eso y también saber si ese momento en donde se mete la Unión Europea, ¿no es cierto?, a exigir como neoliberalismo, como dice Pancho, es como, si ya había otro, como ejemplo, en otro tipo de política neoliberal, o si el santo grial en definitiva termina siendo como siempre el sistema de vivienda. ¿No? Si entra antes de otra forma, o por ahí es como donde se cola. Además es interesante porque acá en la discusión de la Constitución era un consenso político transversal que todos los tratados internacionales no se tocaban. Tratados internacionales, por ejemplo, que pueden llevar a este tipo de statu quos. Exacto. No sé si está... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Estamos todos. A ver, partiendo un poco tomando la pregunta original, a mí me parece que un poco la historia que les he venido a contar retrata bastante bien cómo este modelo de políticas públicas que están generadas desde un pacto social que coloca a los habitantes, a los residentes, a los territorios, digamos, entendidos como estas relaciones entre lo social y lo material, tienen incidencia. Me parece que ahí está un poco la respuesta a cómo un modelo de vivienda puede de alguna manera situarse en términos de derechos también, cómo el derecho a la vivienda puede de alguna manera ejercerse por ahí. A mí, yo soy bien crítica del proceso, de todo el proceso en el fuero interno quizás, de todo el proceso de la construcción del estado de bienestar, un poco por lo que dice Fran, en esta idea de que, bueno, de que se normativiza, ¿no? Las formas de trabajo. Hoy en día, por ejemplo, vemos una de las consecuencias principales de esas normativizaciones, que, por ejemplo, las mujeres que trabajaron quizás durante los años, por ejemplo, que tú, Miguel, viviste allá, hoy en día reciben las pensiones más bajas del sistema, porque son mujeres que de todas maneras nunca pudieron dedicarse como los operarios fabriles 100% al trabajo. Entonces, su nivel de pensión, por ejemplo, es más baja. Y así un montón de cosas, digamos, de elementos que podrían haber sido tomados en algún momento dentro de la proyección de las políticas públicas del estado de bienestar para, digamos, aún refinar mucho más la justicia social dentro del espacio del que le compete al territorio sueco. Al mismo tiempo, igual encuentro que es importante siempre que el rol del Estado, y Suecia lo entiende así, el rol del Estado durante todos estos años que yo les he contado del modelo de bienestar y de las políticas públicas hacia la vivienda, tiene un rol que es de contención de la especulación abiertamente. O sea, el Estado rehúye que haya especulación en la vivienda porque sabe lo que significa, ¿no? El Estado, digamos,
convengamos que llegamos a este momento de pacto social y de creación de políticas públicas de este tipo después de una historia muy larga de precariedad habitacional de la población en Suecia, ¿ya? Que evidentemente por una cuestión de tiempo no pude detallarla, pero realmente las condiciones habitacionales de la población en Suecia, antes de los acuerdos de Saltsjöbadet y la instalación de la política socialdemócrata de vivienda, son paupérrimas. Ahora, por otro lado, también existe este tema de cómo lo que les contaba un poco del modelo Rennmeinder. Todo esto funciona muy bien hasta que hay una crisis internacional del petróleo, hasta que otros actores empiezan a entrar al mercado. Por lo tanto, era un modelo que no era perpetuo, era un modelo que tenía una fecha de caducidad. Y yo, leyendo mucho de la política pública que hay en ese tiempo, yo tengo la sensación, me queda esa sensación de que también lo sabían ellos, que no era un modelo que se iba a autorreproducir por siempre. Como para lo que mencionas tú, Francisco, respecto al tema del neoliberalismo, claro, y un poco también lo que dice la Fran, el Estado produce, todo el estado de bienestar lo que produce es, que nos puede sonar súper extraño quizás aquí en Chile, produce ciudadanos completamente comprometidos y que creen en el Estado, ¿ya? Y lo que hace que durante muchos años, yo creo que recién ahora empieza a haber como un desenmascaramiento de los intereses de que hay hoy en día en el Estado, ya que básicamente lo que tú cuentas, Miguel, que era efectivamente así, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT nuestra, el símil de allá, que es el LU, tiene un rol durante mucho tiempo de efectivamente representar los intereses de la clase obrera. Hoy en día son un foco, un elemento interesado dentro de la repartición actual que hay de intereses con el empresariado, con el Estado como tal, los pequeños y medianos empresarios que también han empezado a tener un rol. Entonces, el Estado, este modelo en realidad se desarma. Ahora, ¿qué elementos son los que propulsan esto? Efectivamente, la vivienda tiene un rol bien importante, pero yo creo que la dimensión de la sociedad donde más el quiebre del estado de bienestar se visualiza es en la educación. Sobre todo en la educación primaria. En Suecia la educación es obligatoria desde el primer año hasta el noveno, como de ir de primero, como la básica, La media no es obligatoria. Ahí es donde se ve más aún, y de hecho la política pública dice que ha copiado el modelo voucher chileno. La Suecia no cae, el 2008 no tiene problemas ahí con la burbuja inmobiliaria, porque la burbuja inmobiliaria en Suecia se rompió el año 92. El año 92, después que viene toda esta gran cantidad de venta de vivienda pública, pasa a manos privadas, las asociaciones de propietarios, que son de hecho la misma figura de la cooperativa danesa, que tienen esa intención. Yo, para poder, evitar confusiones, no les llamo cooperativa. Todavía hay mucha gente que les llama cooperativa, pero hoy en día, después de todo este proceso, lo que ha ocurrido es que son un elemento más de la financialización y de la especulación inmobiliaria dentro del mercado inmobiliario sueco. Entonces, cuando hace ese primer cambio, las ventas de municipal de vivienda a esta cooperativa, asociación de propietarios, sube muchísimo y es exactamente la misma crisis del 2008, pero el 92 en Suecia. Es una crisis subprime, con una cantidad de créditos que se entregan a personas que no pueden responder y bancos que caen. ¿Y qué es lo que hizo el Estado sueco? Es básicamente lo mismo que hizo Estados Unidos cuando cae Lehman Brothers y todo, es que salva a los bancos. Y, por ejemplo, deja durante un periodo de 3 semanas, en junio de 1992, que
los intereses de los créditos hipotecarios suban un 500%. Y ahí entonces la burbuja explota y se genera todo un movimiento dentro del mercado habitacional, un poco por eso. Y por lo mismo, digamos, todas las medidas que hoy en día existen, que son normales para nosotros de alguna manera, que tienen que ver como, por ejemplo, el probar los créditos hipotecarios en razón de los ingresos, pedir pie en contado, etc. En Suecia se empiezan, digamos, a aplicar paulatinamente desde ahí, y eso es lo que protege a Suecia el año 2008, de hecho. Quizás tenemos tiempo para una o dos preguntas del público. Imagino que hay varios temas que quizás quieren explorar. Julio. Solamente mientras Karina hablaba, te quería preguntar, porque me parece interesante. A ver, tengo como dos cosas en la cabeza. Una que me parece particular, el efecto que tú dices que tiene una política de bienestar cuando tiene una relación con la exportación, ¿cierto? Que a la medida en que un país potencialmente competitivo tiene la posibilidad de tener a su gente, ¿cierto?, resguardada de las balances de la economía. Pero una vez que entra un actor nuevo, ¿cierto?, desaparece o se desequilibra el estado de bienestar. Entonces, eso también me imagino, pensándolo de una manera de colonial, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y por qué Europa tiene este estado de bienestar? Bueno, cabría esperar que es porque tiene una amplia riqueza extraída del nuevo mundo, ¿no? O sea, por sus colonias. Y cómo uno puede entender también esto desde una perspectiva del suelo, porque me hago también una pregunta en relación a eso, si es que, por ejemplo, en Chile las políticas de vivienda a veces operan de una manera en donde las viviendas se construyen en la periferia porque el suelo del centro es caro. ¿Cómo opera en ese sentido en Suecia? Vamos a ver, ¿sí? ¿Directo? Sí. ¿Sí? Si alguien quiere comentar. Vale. Mira, eso es súper importante. Yo por eso hago mucho hincapié y por eso me doy tanto el tiempo de explicar el modelo de la economía política que hay detrás del modelo sueco. Que de hecho eso es una parte muy pequeña de mi tesis doctoral, porque la parte empírica es enorme y que tiene que ver con el tema de la inestabilidad habitacional. Pero me doy el tiempo de explicarlo porque de hecho es esa la idea fundamental que nos permite entender por qué el modelo funciona y por qué el modelo después no funciona. Es que básicamente es eso. Mientras que estaba digamos, se engrasaba la maquinaria en esta digamos, equilibrio entre las exportaciones y el consumo interno, el modelo podía funcionar. Por eso también que las políticas, por ejemplo, lo que les contaba, la política es fiscal no monetaria, es decir, que el fisco va y subsidia y ayuda los espacios de interés, que eran en este caso las empresas pujantes, pero también subsidia a las personas que no pueden participar, por ejemplo, 100% en el mercado de trabajo, para que exista este ideal de trabajo pleno, porque de otra manera no funciona. Y esa es la gran disyuntiva que tiene el Estado sueco, y es lo que los suecos de alguna manera han empezado a entender, la sociedad sueca ha empezado a entender. Necesitamos generar otro modelo de economía, a lo mejor no orientado hacia el crecimiento económico como tal, y para que nos permita, digamos, tener una maquinaria que funcione en términos de bienestar. Eso. Sobre el suelo, ahí podríamos hablar, pero horas sobre el tema del suelo en Suecia. Pero lo más importante, como para responderte, es que la municipalidad tiene el control completo del monopolio de la planificación urbana. Entonces, el suelo no está puesto de la misma manera en el mercado como lo conocemos en Chile, sino que el suelo se pone a disposición del mercado desde la municipalidad. ¿Te fijas? Entonces, claro, eso permite que la municipalidad diga, la comuna diga, bueno, vamos a construir en este lugar que es de interés, más que ponerlo a transar en el mercado. Claro, exacto. Y que así por eso a eso me refiero cuando la política habitacional es una política de contención de la especulación. Y son básicamente ese tipo de cosas las que hoy en día se utilizan. Eso, por ejemplo, la fijación anual la fijación anual del alquiler, las que son los principales focos
de ataque desde, por ejemplo, las sociedades, las organizaciones privadas de dueños. Al respecto de eso, quiero aclarar, habiendo, claro, transformado el país también dentro del mundo neoliberal en Dinamarca, sin embargo, no ha sido posible imponer el modelo en la forma salvaje, digamos, como se ha impuesto en Chile. Por ejemplo, en materia de políticas del suelo, en Dinamarca hasta el día de hoy, nadie puede del área rural, vender ninguna propiedad sin que tenga que ofrecerla primero al gobierno regional. Si el gobierno regional acepta que lo pueda vender, lo puede vender. Pero si no, en la mayoría de los casos, el gobierno regional decide adquirirla el gobierno regional y fijar su destino futuro. O sea, esa es una disposición francamente muy importante, porque hoy día en Chile, en este canto, todo esto que ha sucedido con las así llamadas parcelas de agrado, lo que ocurre con las áreas rurales de este país es una barbaridad. La falta de planificación es total. Eso es muy importante, eso ha permitido regular verdaderamente en forma importante el uso del suelo y también mitigar la especulación con los valores del suelo. Y eso existe, que yo sepa, por lo menos en Dinamarca, hasta el día de hoy. No sé si en Suecia. Sí, total. Es la municipalidad la que tiene el control del suelo, que básicamente, por ponerlo de alguna manera un poco burda y un poco caricaturesca, en el fondo la municipalidad lo que hace es administrar el suelo que al final del día le pertenece al rey. Entonces, digamos, eres dueño o puedes llevar a cabo una actividad de cualquier tipo, siempre y cuando esto sea permitido por la municipalidad en este caso. Y también lo mismo, los terrenos también primero se venden a la región y no son un acuerdo entre privados, siempre está, digamos, el órgano, en este caso la municipalidad, mediando. Y como dices tú, Miguel, el gobierno regional, exacto. Ha sido una de las medidas de contención de la especulación más efectivas históricamente y es uno de los targets así, total de los dueños y del lobby, exacto, del lobby privado de la especulación inmobiliaria. Karina, y para preguntarte, porque es también como la municipalidad también es un organismo de representación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué herramientas tiene el municipio como para poder asegurar que efectivamente la conducción política y la planificación urbana que está llevando, porque esta contención de los privados en definitiva por la fuerza y el poder que tienen, ¿no es cierto?, sobre el resto de los ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, como, ¿qué medidas de participación muchas veces se le llama, ¿no es cierto? También en una situación como media despolitizada, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se da eso? ¿Qué herramientas tiene el municipio? Claro, porque puedes elegir, ¿no es cierto?, para quiénes se está eligiendo, ¿no? Bueno, eso es bien interesante porque, claro, hoy en día en Suecia hay un gobierno que es de derecha, donde se sienta el segundo partido más votado, que es un partido de raíces nazi, derechamente. Y son uno de los grandes actores que están hoy en día decidiendo políticas públicas ahí adentro. Ahora, el tema es que Suecia, si bien tiene un Estado fuerte central, al mismo tiempo, y aunque suene paradójico, es un Estado súper descentralizado. En el sentido en que, y aquí mucha gente allá en Suecia a lo mejor me vendría a contradecir, pero como yo vengo de Chile, que es un Estado muy centralizado, en realidad nosotros sabemos cuáles son las implicancias de la centralización, quizás a otro nivel. Allá existe este modelo que es un poco ambiguo, ¿no? Mientras que hay un Estado sólido, importante, o lo hubo, quizás podemos
podemos discutir eso. Un Estado importante, sólido, que es donde se centraliza mucho de las decisiones. Al mismo tiempo, hay la posibilidad de que las regiones, por una parte, y las comunas, las municipalidades, tengan control sobre lo que compete a sus habitantes. Y entonces, en ese sentido, tú ves de todo. Por ejemplo, Malmö es una ciudad que, independiente del gobierno de turno que haya, está dirigida por, generalmente es un bastión súper fuerte de la socialdemocracia. Malmö es la ciudad más al sur que es la tercera ciudad más grande, más al sur de Suecia. Es un bastión de la socialdemocracia incluso hasta el día de hoy. Entonces, un poco por ahí hay posibilidades, existen los partidos, por ejemplo, los partidos políticos de representación local, que defienden los intereses un poco de la gente de ese territorio en particular que participa en el Consejo Municipal. Hay mecanismos de participación dentro de la política formal que logran un poco contener también las políticas neoliberales que intentan digamos, asentarse desde el Estado central. Si te ha podido, no sé si te ha podido responder un poco. Claro. Última pregunta. Juan. Copiale, porque yo no oigo nada. Ahí. ¿Ahí sí? Sí. Gracias, Karina, por tu experiencia. Se agradece también como tu experiencia como chilena, ya en sus 14 años. Nos has contado toda la trayectoria y creo que todos los estudiantes se quedaron como, y llegó el monstruo del neoliberalismo, pero no. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Qué ha pasado ahora en Suecia estos últimos 10, 20 años? Y también qué cosas de esa experiencia tú nos podrías advertir acá a Chile. Como que, parece que ustedes están adelantados 100, 30, 50 años, pero Chile igual va esos derroteros. Eso. Gracias por el reconocimiento. A ver, en términos de políticas públicas para la vivienda, una de las cosas que a mí más me llama la atención es, de hecho, cómo existe digamos, cómo funciona esta hibridación, ¿ya? Porque hay autores que lo han llamado, de hecho, la hibridación del mercado de vivienda, que es, por una parte, el mercado de vivienda funcionando como lo conocemos en términos de especulación, digamos, hacia la ganancia de beneficios, pero al mismo tiempo todavía existen estos resabios de contención que sería la política pública. Lo que a mí me parece que, digamos, podríamos decir que cuál es el consejo último que viene aquí, y es que las políticas de contención son importantes digamos, para poder llegar a un modelo un poco más justo. Hoy en día en Chile, según lo que yo entiendo, en realidad las políticas de contención de la especulación son bastante nulas, ¿no? Entonces, hay que abogar por formas diversificadas de acceso a la vivienda. La vivienda no solamente, como el caso que yo les he contado, no solamente es de propiedad privada individual. Necesitamos fórmulas como las cooperativas, por ejemplo, danesas, que hasta el día de hoy funcionan y que son probablemente el actor más grande dentro del mercado de vivienda. Necesitamos vivienda pública, necesitamos formas de contención, de que básicamente decir la vivienda, si bien se transa en el mercado, no es un bien de mercado. Y esa es quizás digamos, un poco lo que, entre comillas, la resistencia que hace en Suecia también. La bandera que la resistencia de alguna manera enarbola. O sea, no podemos seguir convirtiendo nuestras viviendas en un producto que se trance el mercado a nivel Blackstone. No puede ser.
porque eso genera, y aquí voy a responder la otra parte de tu pregunta, esto genera un montón de problemas en términos de acceso a la vivienda. En términos acceso a la vivienda me refiero a acceso físico, llegar a conseguir una vivienda. En términos también acceso a la vivienda, en términos en que hay un déficit de vivienda. Yo tengo, lamentablemente no lo pueden mostrar, pero hay gráficos que muestran, por ejemplo, que en términos nominales, la cantidad de viviendas que se venden, que se ponen en el mercado desde las empresas municipales de vivienda, nunca ha sido compensada por la construcción de nueva vivienda, por ejemplo. O sea que ahí queda matemáticamente un déficit muy importante. Otro tipo de políticas públicas o de elementos, de instrumentos que puedan de alguna manera contener la inestabilidad habitacional, que es el caso que yo investigo. Por ejemplo, uno de los grandes resultados dentro de los estudios que componen mi tesis doctoral, efectivamente muestra a través de un modelo estadístico cómo son, por ejemplo, la vivienda pública, el subsidio para el arriendo, las principales herramientas de contención de la inestabilidad habitacional. Entonces, un poco uniendo las dos cosas es eso, o sea, digamos que las consecuencias no son especulativas o abstractas. Las consecuencias del desmantelamiento de las políticas de vivienda tienen consecuencias materiales directas en la vida de las personas. ¿Cómo se frena eso? A través de mejores y políticas enfocadas en la necesidad y en las características de la población. Quizás en Suecia, y este es el problema que quizás hoy día podemos ver acá, en Suecia lo que se ha hecho es transformar a la fuerza un sector grande del alquiler en propiedad privada individual, o en este modelo de asociaciones de propietarios, que es un poco también uno de los elementos que más ha ayudado a la especulación. Pero el mantener un mercado, entre comillas, un mercado diverso, permite que la vivienda sea, de hecho, un bien asequible para todo tipo de personas. Y eso es un poco como lo que, no sé si te responde eso. Me parece muy bien cerrar no en una clave depresiva o derrotista, sino propositiva, pensando en el futuro y las discusiones que ahora estamos teniendo, ¿no? En términos del proceso constituyente o de lo que venga después. Entonces, algunos comentarios quizás pensando en el futuro o en lecciones o en protocolos o en estrategias políticas que sea necesario rescatar o repensar en términos de vivienda y el rol del Estado, las cooperativas y los ciudadanos. No sé si quieren agregar algo al respecto. Sí, a mí si se escucha bien, si no gritamos, no hay problema. Sí se escucha, dice la Dica. No, pero con el micrófono. Sí, bueno, justamente lo que dice Ricardo y la mayoría de los estudiantes que están acá son de arquitectura y la gran deuda, creo yo, que tiene nuestra disciplina con esa pregunta es, bueno, ¿qué más podemos ofrecer? ¿O es solamente tenemos mercado para ofrecer y qué más? O sea, llevamos 100 años con el mercado, pero antes no había mercado, antes había otras cosas. Y a alguien se le ocurrió que había un mercado, entonces inventaron el mercado y el mercado de la vivienda empezó a constituirse como empresa inmobiliaria, y las empresas inmobiliarias empezaron a generar un nuevo paradigma y mucha gente le fue muy bien con ese paradigma, pero a mucha gente le empezó a ir muy mal con ese paradigma. Y hoy día ese paradigma ha generado muchos problemas sociales, hoy día los campamentos vuelven a ser como los que eran en los años 90, un problema que pensamos que se está superando, se empieza a reproducir, por lo tanto parece que nuestras ideas necesitan refrescarse. Y parecía ser que en Suecia tampoco hay tantas respuestas como uno quisiera esperar, ¿cierto? Uno decía, bueno, vámonos hacia el modelo escandinavo, o sea, ya lo resolvieron, ¿cierto? Hace mucho tiempo, ya vienen haciendo todo muy bien. Pero quizás no, quizás tampoco está la respuesta ahí, porque quizás también la respuesta está dentro de los márgenes del mercado, lo que permite pensar el mercado. Quizás hay que pensar mucho más allá. Entonces, bueno, ¿qué ofrecen? No yo, porque yo ya me sequé el cerebro estudiando arquitectura, ya no se me ocurre nada, pero quizás ustedes sí. Quizás ustedes tienen algo en la cabeza que puede ser súper innovador, que es capaz de articular diferentes problemas, diferentes preguntas y diferentes evidencias históricas, sobre todo eso, a basarse en la evidencia, para decir, ¿sabéis que no vayamos por acá? Hagamos esto mejor. Justamente una de las ventajas de esta escuela de arquitectura
quizás le estoy hablando solo a los arquitectos, no a la gente que está ahí en el YouTube o lo que sea, es que no estamos dentro de los márgenes que permite pensar el mercado solamente. El proceso de titulación de ustedes es totalmente fuera de ese borde. Está fuera de esos bordes. Por lo tanto, quizás la solución no va a ser el proyecto de título, pero sí ese proyecto de título va a entregar algún tipo de modo de hacer, modo de reflexionar y de pensar el futuro que avance hacia nuevas formas de pensar la vivienda y que, bueno, genere nuevamente una solución que ojalá que dure 100 años también como el mercado inmobiliario y que también sepa extinguirse de una forma quizá un poco más digna de lo que se está extinguiendo hoy el mercado inmobiliario. Eso como idea general. Bueno. ¿Yo? Como reflexión. No, yo creo que no puedo dar nada muy positivo, entonces. Yo creo que una de las cosas que rescato más es como el tema de la diversidad. Como de la diversidad. Estamos como justamente en un proceso muy pivot, ¿no es cierto?, en donde están muriendo como formas de pensar antiguas y tenemos la oportunidad como de repensar nuevas, ¿no es cierto? Y en eso la idea es que dejemos de mirarnos como otros, ¿no es cierto?, y de poder, ¿cómo se llama?, de poder volver a pensar también como en las convivencias, que también es un tema que nos importa como arquitectos, ¿no es cierto?, de pensar en la convivencia. Y en la convivencia y diversidad en los distintos focos, encontrándonos dentro de las diferencias, encontrándonos en las tensiones y también justamente en los distintos modos, porque en tanto podamos tener una epistemología distinta, una manera de ver distintas las cosas, en ese momento somos capaces entonces de poder pensar en otros modelos. Es muy difícil partir de antes, o sea, y para eso tenemos que tener el pensamiento abierto como para poder criticar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa con las compañeras pobladoras, que es como, ellas lo dicen abiertamente, o sea, aquí se nos convenció que la única manera de poder tener vivienda es mediante la propiedad, que la propiedad es lo digno y está demasiado sentado en nuestra cultura, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que ver con un cambio de eso, lo que habla Karina es fundamental en eso, o sea, como de que hayan corporaciones, que hayan cooperativas, que existan también grupos de personas asociadas, que haya vivienda pública en arriendo, que también exista la propiedad privada, en fin, pero toda una diversidad de cosas también permite que haya más movilidad y diversidad y sin duda que yo creo que hay que ir avanzando en ese sentido, que era algo que se proponía a partir del derecho a la vivienda en el artículo 51, era, ¿no es cierto?, de la propuesta constitucional. Entonces se confundía muchas veces las personas no lo entendían así, porque no decía propiedad, ¿no es cierto? Y era justamente porque entendemos que para poder ofrecerle esta como respuesta, esta contención al mercado inmobiliario, se requiere esa diversidad, ¿no es cierto? Entonces, en tanto teníamos la posibilidad de poder explicarlo, había como un proceso de, bueno, que ya lo entiendo, porque la propiedad está separada de eso, ¿no es cierto?, el derecho a la vivienda. Y creo que tenemos un rol importante, sobre todo quienes nos dedicamos o quienes también estamos, que hemos tenido una formación o que tenemos unas habilidades que otras personas no han estudiado, qué sé yo. Yo creo que tenemos cierta responsabilidad en el territorio. O sea, no podemos estar siempre juntándonos aquí. Genial vernos las caras acá, pero yo creo que también tenemos que salir, encontrarnos con la realidad, encontrarnos con los demás, conversar, tensionar los espacios y estar donde se nos necesita en realidad. Porque yo creo que hay mucha gente que prefiere mirar para otro lado. Yo creo que hay que estar presente. Eso diría yo. Bueno, algunas palabras. Yo he planteado hace mucho tiempo, pero sobre todo desde el comienzo de este gobierno, la necesidad de poner énfasis en una política en la cual nosotros en CODRUM, Corporación de Mejoramiento Urbano, durante el gobierno del presidente Allende, fuimos muy exitosos, que es la renovación urbana.
Y desgraciadamente en eso no hemos logrado avanzar, yo diría, casi nada. Porque yo he planteado lo siguiente, en el caso de Santiago, todo ese cinturón de comunas pericentrales, digamos San Joaquín, San Ramón, Los Prados, Renca, en fin, etcétera, que tuvieron su origen en los años 50, 60 del siglo pasado, en parte por tomas de terreno organizadas o en parte por desarrollos del propio gobierno, la Corvi, con sus soluciones de vivienda en un piso, con loteo de 9 por 18, en fin, están obsoletas, han cumplido 50, 60 años. Es un territorio muy bien ubicado, está muy lejos de ser la periferia, en general con construcciones de un piso de altura o dos, con algún grado de hacinamiento hoy día, porque la gente ha ido construyendo los patios, pero en definitiva con densidades que oscilan entre el orden de 100 a 120 habitantes por hectárea. Ese territorio, si se experimenta un proceso de renovación urbana en beneficio de la población residente, no con la idea de que se va a expulsar, sino trabajando prioritariamente para que todos los residentes van a permanecer allí, permitiría aumentar las densidades a 400 a 500 habitantes por hectárea, que es la norma con la que operamos en Cormu durante el gobierno de Allende, y absorber virtualmente todo el crecimiento de Santiago en los próximos 10, 12 años sin extender 1 milímetro la ciudad. Pero eso implica un proceso en el que el ministerio tiene que involucrarse seriamente, tiene que trabajar con la gente con paciencia, convenciéndola de las virtudes de que va a significar la renovación, las ventajas que va a obtener cada uno de los residentes ahí actuales, y así ir elaborando los planos. En resumen, vuelvo a insistir, sueño con que podamos persuadir. Yo he hecho esfuerzo de decir, hagamos una primera tentativa en cualquier lugar de Santiago, donde sea, y tengo la certeza que el efecto de demostración facilita la expansión de esa modalidad inmediatamente. Nosotros lo vivimos cuando en Cormu nos empecinamos en que no íbamos a hacer ninguna vivienda 1 o 2 pisos, hicimos todo, en general de 4 o 5 pisos de altura, con gran resistencia al comienzo de la gente, porque se trataba de familia primera o segunda generación de migrantes del campo a la ciudad que querían pisar la tierra y pedían, no podían entender por qué los queríamos llevar a departamentos. Pero bastó que termináramos los primeros bloques en la Villa San Luis, en 4 pisos de altura, y trajimos en micro gente de Concepción, de Antofagasta, de todos los barrios de Santiago, y no teníamos necesidad de explicar nada. Llegaban las micros, se bajaban los compañeros y bajaban las compañeras de los departamentos para robárselas, para ir a mostrarles la maravilla de departamentos que tenían. Y eso facilitó enormemente el resto del trabajo. O sea, esta modalidad de renovación urbana, que desgraciadamente algunos han inventado el término regeneración, que a mí me indigna porque es casi ofensivo, porque es hablar de que estamos hablando con degenerados que los vamos a regenerar. Bueno, en fin, la renovación urbana sigue siendo la batalla. Ya. Eso es todo. Muchas gracias a Karina, a Miguel, a Francisca, a Francisco y a ustedes por quedarse hasta acá, por su tiempo y generosidad. Esperamos seguir haciendo nuevas actividades del CPE. Muchas gracias. Porque tengo la impresión que en Dinamarca es un poco más